nosotras y nosotros aspiramos a derogar o a cambiar radicalmente las reformas laborales que ahora mismo están mediatizando de una forma brutal la acción sindical. Pero nosotras y nosotros también somos conscientes de que la capacidad de inaplicar los convenios colectivos que hoy tienen las empresas, o de que la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales, o que la capacidad de modificar lo pactado que hoy en día tienen los empresarios, van a marcar de una forma muy importante la acción sindical también en los próximos tiempos, incluso aunque consiguiéramos la derogación de una parte sustancial de la reforma laboral. Y esto está exigiendo al sindicato nuevas respuestas o adaptación de las respuestas que ya veníamos haciendo. Exigen al sindicato sobre todo una presencia continuada y cualificada en el centro de trabajo y en la realidad múltiple de lo que hoy en día es un centro de trabajo, que no siempre ya es una ubicación física estable, con una plantilla estable y con un convenio de referencia estable, donde muchas veces se mezclan un montón de situaciones radicalmente distintas entre las propias trabajadoras y trabajadores. ¿Qué exige esto? Pues evidentemente una presencia mucho más porosa, mucho más permanente y mucho mejor organizada por parte del sindicato. Esto nos está llamando a organizar los recursos que tenemos de una forma distinta y de una forma mucho más coordinada. El sindicato ha planteado en esta última ponencia congresual la figura del sindicalista de referencia. Esto quiere decir que cualquier sindicalista de comisiones obreras que interactúa con las empresas tiene que tener asignada una serie de responsabilidades sobre un número determinado de empresas y que las empresas que están en un ámbito sectorial o comarcal o territorial tienen que saber que tienen un sindicalista de referencia o una sindicalista de referencia al que dirigirse en caso de que haya algún problema, en caso de que haya que gestionar o que haya que abrir un espacio de negociación en su empresa, que no tiene que ser necesariamente de convenio colectivo, que puede tener que ver con un plan de igualdad, o con una reclamación de cantidades, o con un acceso a los cursos de formación porque va a haber un cambio tecnológico en esa empresa, o con la existencia de un agente tóxico que puede generar una enfermedad profesional. Ese sindicalista de referencia tiene que dar una respuesta integral al trabajador y la trabajadora. Esto se da de forma habitual en las empresas donde hay un cierto músculo sindical, donde hay una sección sindical. Esto es una práctica habitual en el sindicato. Pero el reto es extender esto a la red y a la enormidad de pequeñas y medianas empresas que hoy en día componen el panorama sociolaboral español, ¿no? Y, por tanto, esto nos está requiriendo una actuación de acción sindical mucho más cualificada, mucho más proactiva en el centro de trabajo, pero también de una mejor organización de nuestros recursos. Queremos estar más cerca de la gente que vive precariedades múltiples, que no son solo los colectivos, perdonadlo de colectivos porque no me gusta la denominación, pero que no son solo las personas que en el mundo del trabajo vienen sufriendo situaciones de desigualdad o de discriminación, particularmente la gente joven cuando se incorpora a trabajar y singularmente también las mujeres que siguen teniendo brechas de desigualdad importante, sino que cada vez se están sustanciando en más realidades. Los trabajadores y trabajadoras de las pequeñas empresas o que en las cadenas de valor están situados en las empresas que generan menor valor añadido en esas cadenas de valor, cada vez están en una situación de mayor desigualdad respecto a otras partes de esa cadena de valor, incluso respecto a las plantillas de otras partes de esa cadena de valor. Y la actual legislación, permitiendo que los convenios de empresa empeoren las condiciones sectoriales, favorecen ese modelo de desagregación, de desigualdad y yo casi que diría de segregación que se está dando en el mundo del trabajo y que tiene mucho que ver, por ejemplo, en cómo evoluciona la distribución salarial en el país. Tiene mucho que ver en explicar por qué son los salarios más bajos, los deciles salariales más bajos, los que han sufrido la cabeza de león de la devaluación salarial en España y no tanto otras partes del aparato productivo, no tanto otras partes del conjunto de las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, pues el sindicato tiene que ser capaz de integrar todo esto en su acción sindical. Esto que decíamos en el Congreso, lo que la empresa ha desintegrado, intégrelo en el sindicato. Tenemos que vincular las partes fuertes del sindicato con las partes debilitadas del mundo del trabajo. Una sección sindical de una empresa mediana o grande que resuelve razonablemente bien los problemas de esa plantilla no puede permanecer ajena a la multitud de problemas que se van a generar, que se están generando ya, en la red de subcontratación de empresas externas o de figuras alaborales que trabajan para esa empresa o en red con esa empresa.
Y tenemos que buscar fórmulas organizativas donde esas partes fuertes del sindicato integren esas realidades de precariedad múltiple. Esto se puede hacer y esto se hace, pero es una obligación que esto se haga de forma sistemática y que no la organización sea capaz de romper, como digo, esa segmentación y esa desigualdad creciente.